Imagínate que estás a punto de comenzar una expedición con algunos de tus amigos. Van a pasar varios días recorriendo una de las regiones más frías de la Unión Soviética, pero en medio del viaje algo te obliga a detenerte. No quieres hacerlo. Tus amigos continúan sin ti, se despiden y tú simplemente regresas a casa. Pasan los días, esperas saber de ellos, pero nadie regresa. Comienza una búsqueda y, poco después, encuentran su campamento abandonado en medio de la nieve. Dentro de la tienda todavía estaban sus zapatos, su ropa y gran parte de sus pertenencias. Pero ellos no estaban allí. La tienda había sido cortada desde dentro y unas huellas se alejaban hacia el bosque. Las 9 personas que continuaron aquella expedición nunca regresarían. El hombre que decidió quedarse atrás se llamaba Yuri Yudin. Sin saberlo, aquella decisión le había salvado la vida, pero había dejado atrás una pregunta que tardaría décadas en intentar responderse. ¿Qué hizo que 9 excursionistas experimentados abandonaran su único refugio en medio de la noche y salieran hacia la oscuridad? Esta es la historia del Paso Dyatlov. La historia comienza unas semanas antes, en enero de 1959. Igor Dyatlov tenía 23 años y era estudiante del Instituto Politécnico de los Urales. A pesar de su edad, ya tenía bastante experiencia organizando expediciones y fue él quien comenzó a preparar una nueva ruta por los montes Urales. El objetivo era recorrer durante varios días una de las zonas más difíciles de la región, soportando temperaturas extremadamente bajas y avanzando principalmente con esquís. No era un viaje improvisado. La mayoría de quienes participarían eran jóvenes universitarios, pero también eran excursionistas experimentados que ya habían realizado expediciones en condiciones difíciles. El grupo estaba formado originalmente por 10 personas: Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Georgi Krivonishenko, Nikolai Tivos-Briñolle, Alexander Kolevatov, Semyon Solotaryov y Yuri Yudin, el mismo Yuri del que hablamos al comienzo. El 23 de enero de 1959, los 10 salieron desde Sverdlovsk para comenzar el viaje. Durante los siguientes días utilizaron trenes, autobuses y otros medios de transporte hasta acercarse cada vez más al punto donde realmente comenzaría la expedición. Y durante buena parte del recorrido llevaron cámaras. Gracias a eso, hoy existen fotografías reales tomadas por ellos mismos. En las imágenes aparecen sonriendo, haciendo bromas, viajando juntos y preparándose para continuar. Nada parece indicar que algo estuviera a punto de salir mal. Pero mientras avanzaban, Yuri Yudin comenzó a sentirse mal. Tenía problemas de salud que empeoraron durante el viaje y finalmente entendió que no podría continuar. El 28 de enero tomó una decisión. Regresaría. Antes de marcharse se despidió de sus compañeros. Para él, aquello probablemente parecía simplemente el final anticipado de una expedición que quería completar. Para los otros 9, el viaje continuaba. Yuri vio cómo sus amigos se alejaban sin imaginar que sería la última vez que los vería con vida. A partir de ese momento quedaron 9 excursionistas. Igor Dyatlov continuó liderando al grupo hacia el interior de los Urales. Todavía tenían varios días de camino por delante, y mientras más avanzaban, más lejos quedaban de cualquier ciudad, carretera o ayuda. Pero ellos habían hecho algo muy importante antes de salir. Habían establecido aproximadamente cuándo esperaban regresar y cuándo Dyatlov enviaría un telegrama confirmando que la expedición había terminado. La fecha llegó. No hubo ningún mensaje. Al principio, nadie entró en pánico. En una expedición como aquella, un retraso podía ocurrir. Pasó otro día, después otro, y los 9 seguían sin aparecer, hasta que sus familiares comenzaron a exigir que alguien fuera a buscarlos. La búsqueda comenzó oficialmente en febrero de 1959. Al principio, participaron estudiantes y profesores del instituto, pero conforme pasaban los días y no encontraban al grupo, también se sumaron equipos de rescate, militares y pilotos. Tenían que buscar 9 personas en una región enorme, cubierta de nieve y con temperaturas capaces de caer muy por debajo de cero. Hasta que el 26 de febrero encontraron algo. En la ladera de una montaña conocida como Kolachaj estaba la tienda del grupo. A primera vista, parecía que los excursionistas simplemente la habían abandonado. Pero cuando los rescatistas se acercaron, comenzaron a aparecer detalles difíciles de entender. Dentro todavía había comida, ropa, zapatos,
cámaras y otras pertenencias que normalmente nadie dejaría atrás si pensara pasar mucho tiempo fuera. Pero los 9 excursionistas habían desaparecido. Entonces revisaron la tienda con más atención. Había cortes en la tela que, según la investigación, habían sido realizados desde el interior. Eso significaba que, por alguna razón, algunos miembros del grupo no habían utilizado la entrada para salir. Habían abierto una salida directamente a través de la tienda. Y afuera encontraron algo todavía más importante: huellas. Varias se alejaban del campamento y descendían por la montaña en dirección al bosque. Lo extraño era que algunas parecían corresponder a personas que llevaban calcetines, un solo zapato o incluso iban descalzas. En aquellas condiciones, salir sin la ropa adecuada podía convertirse rápidamente en una situación mortal. Pero eso era exactamente lo que parecía haber ocurrido. Los investigadores siguieron las huellas durante cientos de metros. Poco a poco comenzaron a desaparecer bajo la nieve, pero la dirección estaba clara. Los excursionistas habían bajado desde la tienda hacia el bosque. Aproximadamente a 1,5 kilómetros del campamento había un enorme cedro, y debajo de aquel árbol encontraron a los primeros 2 miembros del grupo, Yuri Doroshenko y Georgi Krivonishenko. Cerca de ellos había restos de una pequeña fogata. Además, algunas ramas del cedro estaban rotas a varios metros de altura, como si alguien hubiera intentado subir al árbol. Los 2 llevaban mucha menos ropa de la que necesitarían para sobrevivir en aquellas temperaturas. Pero la búsqueda no terminó allí. Entre el cedro y la tienda encontraron otros 3 cuerpos: Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. La posición en la que fueron encontrados hizo pensar a los investigadores que posiblemente habían intentado regresar hacia la tienda. 5 de los 9 habían sido encontrados. Todavía faltaban 4, y serían precisamente esos 4 los que convertirían el caso del Paso Dyatlov en un misterio mucho más difícil de explicar. Los 4 excursionistas restantes no aparecieron inmediatamente. La nieve era profunda y encontrar cualquier rastro de ellos se volvió mucho más difícil. Pasaron semanas, marzo, abril, y finalmente el 4 de mayo de 1959, más de 2 meses después de encontrar la tienda, los equipos de búsqueda localizaron a los últimos 4 miembros del grupo. Estaban dentro de un barranco, cerca del bosque y a cierta distancia del cedro donde habían encontrado a los primeros 2 excursionistas. Eran Lyudmila Dubinina, Semyon Solotaryov, Nikolai Tibeus Brignol y Alexander Kolevatov. Cuando los investigadores examinaron sus cuerpos, encontraron algo diferente a lo que habían visto hasta ese momento. Algunos presentaban lesiones internas graves. Tibeus Brignol tenía una fractura importante en el cráneo. Solotaryov y Dubinina presentaban graves lesiones en el pecho. Y lo extraño era que algunas de esas lesiones eran mucho más severas de lo que los investigadores esperaban encontrar después de una simple exposición al frío. También hubo detalles que con los años terminarían alimentando todo tipo de historias alrededor del caso. A Dubinina le faltaba la lengua y parte del tejido del rostro. Otros cuerpos también presentaban daños en tejidos blandos. Durante décadas, estos detalles fueron utilizados para hablar de ataques, experimentos secretos e incluso explicaciones sobrenaturales. Pero existe una explicación mucho menos misteriosa para al menos parte de aquello. Los últimos 4 cuerpos permanecieron durante meses expuestos al agua, la nieve y el proceso natural de descomposición dentro del barranco. Eso podía explicar la pérdida de algunos tejidos, pero todavía quedaban las lesiones internas. Y no era lo único que llamaba la atención. Algunas prendas recuperadas presentaban niveles elevados de contaminación radiactiva. Aquello hizo que el caso pareciera todavía más extraño. Sin embargo, la radiación no apareció de la misma manera en todos los miembros ni demostraba por sí sola que hubiera ocurrido algún experimento secreto aquella noche. Uno de los excursionistas había trabajado anteriormente en instalaciones relacionadas con material nuclear, algo que posteriormente sería considerado al intentar explicar de dónde podía provenir parte de aquella contaminación. Mientras tanto, los investigadores intentaban reconstruir una pregunta mucho más básica: ¿por qué habían salido de la tienda? La investigación soviética terminó concluyendo que los excursionistas habían muerto debido a una fuerza natural que no habían podido superar. Pero esa explicación era demasiado vaga. No decía exactamente qué había ocurrido. No explicaba qué los hizo abandonar la tienda.
y tampoco reconstruía cómo 9 excursionistas experimentados terminaron separados en diferentes puntos de la montaña. El expediente fue cerrado, pero las preguntas continuaron, y con el paso de los años comenzaron a aparecer teorías de todo tipo. Una avalancha, vientos extremadamente fuertes, una operación militar secreta, pruebas de armas, incluso luces extrañas en el cielo. Durante décadas, prácticamente cualquier explicación parecía tener algún problema, hasta que nuevas investigaciones regresaron al lugar y comenzaron a preguntarse si la respuesta podía haber estado frente a todos desde el principio, en la nieve. Durante décadas, una de las teorías más repetidas fue la de una avalancha. El problema era que, durante mucho tiempo, muchas personas pensaban que aquella explicación no encajaba. La pendiente donde habían instalado la tienda no parecía lo suficientemente pronunciada. Cuando los rescatistas llegaron semanas después, tampoco encontraron señales claras de una gran avalancha. Y además estaba la pregunta más difícil. Si una avalancha había golpeado el campamento, ¿cómo habían conseguido salir de la tienda y caminar más de 1 kilómetro hacia el bosque? Pero con los años comenzaron a aparecer nuevas investigaciones. 2001, un estudio publicado en la revista Communications, Earth and Environment utilizó modelos físicos para analizar nuevamente la zona y llegó a una conclusión interesante. Una avalancha enorme no era necesaria. Bastaba con una placa relativamente pequeña de nieve compacta desprendiéndose sobre la tienda. Según esta hipótesis, el propio grupo habría cortado parte de la pendiente para instalar el campamento. Después, durante varias horas, fuertes vientos pudieron acumular nieve por encima de ellos, hasta que una placa terminó desprendiéndose. Eso podría explicar por qué algunos miembros sufrieron lesiones graves y por qué decidieron abandonar la tienda inmediatamente. Si pensaban que podía producirse otro desprendimiento, quedarse allí habría sido demasiado peligroso. Entonces habrían bajado hacia el bosque buscando protección. Allí encendieron una fogata. Algunos miembros habrían intentado regresar a la tienda. Otros buscaron refugio más abajo, cerca del barranco. Y en temperaturas extremas, separados de su ropa y del equipo que habían dejado atrás, el tiempo comenzó a jugar en su contra. La hipotermia pudo explicar gran parte de las muertes, y las lesiones más graves de los últimos 4 miembros pudieron producirse cuando cayeron o quedaron atrapados en el barranco bajo una gran cantidad de nieve. Años después, expediciones realizadas en esa misma zona documentaron que sí podían producirse avalanchas en condiciones similares. Eso hizo que la explicación ganara todavía más fuerza. Pero incluso esta teoría no permite reconstruir cada minuto de aquella noche. No sabemos exactamente quién tomó la decisión de abandonar la tienda. No sabemos qué escucharon o sintieron en el momento en que salieron. Y tampoco sabemos con certeza el orden exacto de todo lo que ocurrió después. Lo que sí sabemos es que 9 excursionistas experimentados dejaron su único refugio en una noche extremadamente fría. Intentaron sobrevivir en el bosque. Algunos intentaron regresar, y ninguno consiguió llegar nuevamente a la tienda. Yuri Yudin, el único miembro que había abandonado la expedición días antes, viviría el resto de su vida con el recuerdo de sus amigos. Durante años participó en entrevistas y siguió intentando entender qué había ocurrido aquella noche. Fue enterrado cerca de varios de los compañeros que había dejado atrás en aquella expedición de 1959. Más de 60 años después, el Paso Dyatlov continúa siendo uno de los casos más conocidos de la historia de las expediciones. Tal vez la respuesta haya sido una combinación de nieve, frío, oscuridad y decisiones tomadas en cuestión de minutos. O quizá todavía exista algún detalle de aquella noche que nunca podremos reconstruir completamente. Y ahora quiero saber, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees que hizo que los 9 abandonaran aquella tienda? Déjamelo en los comentarios. Y si conoces alguna desaparición, expedición, misterio o historia extraña que creas que merece aparecer en Archivo Omega, puedes enviármela al correo que encontrarás en la descripción. Nos vemos en el próximo caso.